Hola, mi nombre es Marioxis Sánchez Arias, estudiante del programa de especialización en contratación estatal de la Universidad de Asturias. El propósito de este video el día de hoy es analizar un contrato real que fue publicado en la plataforma SECOP2, abordando su objeto, modalidad de selección, fundamento normativo y posibles riesgos jurídicos. Para este estudio he elegido el proceso de contratación adelantado por el municipio de Pitalito en el departamento del Huila. Este contrato tiene como objetivo la prestación del servicio de conexión a Internet para 6 sedes administrativas del municipio. Entre ellas está el Centro Administrativo La Chapolera, la Casa Municipal, el Centro de Atención a Víctimas y 3 oficinas en corregimientos rurales. Los estudios previos solicitan que la conexión contratada contemple unas características. Entre estas están una velocidad simétrica mínima de 200 megabytes con reuso 1 a 1, lo cual garantiza estabilidad y capacidad para trámites institucionales y de la ciudadanía. El contrato fue adjudicado a Incuba Huila por un valor de 89.890.000 pesos con una duración de 6 meses y fue tramitado bajo la modalidad de contratación directa con oferta. Acá vamos a contemplar la justificación normativa de la modalidad para realizar pues la justificación de la oferta. El municipio de Pitalito tuvo que analizar varias modalidades de contratación, ¿sí? Consecuentes con este objeto contractual y que estuvieran previstas en las leyes. Y es por eso que contemplaron o existió la posibilidad de adelantar un proceso de selección abreviada o que se celebrara un contrato interadministrativo a través de la modalidad de contratación directa. Esta última siempre que se verificara que la entidad a contratar contara con la idoneidad técnica, la experiencia operativa y financiera requerida para la respectiva necesidad del contrato a llevar a cabo. En este comparativo vemos que la selección abreviada se presenta como un mecanismo que promueve la eficiencia y la celeridad en la contratación estatal. Se enfoca en procesos donde el objeto contractual responde directamente a una necesidad clara, una necesidad específica, permitiendo que las etapas sean más ágiles y menos complejas. Esto contrasta con la licitación pública, que siendo la regla general en los procesos de contratación es un poco más extensa, más formal y más exigente. En resumen, la selección abreviada omite algunas etapas en la contratación, reduce plazos, sin sacrificar la transparencia ni la legalidad y teniendo siempre presente, como en todas las modalidades de selección, la selección objetiva. La contratación directa, en cambio, es una modalidad que permite a las entidades estatales realizar procesos contractuales de forma más ágil, más sencilla y que por ser un proceso expedito y simplificado, ayuda más a las entidades a cumplir sus deberes y sus objetos institucionales. No obstante, aún en esta modalidad debe garantizarse siempre el principio de la selección objetiva, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado. Este principio es una norma jurídica que se fundamenta en varios principios rectores de la contratación estatal, como son la transparencia, la igualdad, la eficiencia y la economía. Entonces, de esta manera, se analiza que en virtud de los principios que rigen la contratación estatal y en especial en el principio de economía, la entidad consideró hacer uso de la modalidad de contratación directa para este caso, celebrando un convenio interadministrativo con la entidad que demostrara que contaba con la idoneidad técnica, la experiencia operativa, financiera, jurídica,
ya que de esta manera se iban a optimizar el tiempo y los recursos. Este contrato entonces fue firmado entre el municipio de Pitalito y la empresa Icubarhuila, y ambas pues son entidades del Estado, digamos que una trabaja con el Estado, la otra netamente estatal. Y que el servicio que se contrató está relacionado con las responsabilidades del municipio, que serían ayudar a la comunidad, cumplir con sus funciones públicas, y la ley permite que se contraten entre sí de forma directa sin necesidad de hacer concursos o procesos competitivos y largos. Aunque la entidad pudo haber usado la modalidad de selección abreviada, por ejemplo, mediante la subasta inversa o la adquisición en bolsa de productos, se, se advirtió de pronto que no era la opción más conveniente para esta necesidad, pues si la subasta inversa, aunque busca el menor precio, pues puede alargar un poco el trámite, no siendo la mejor opción por el principio de economía. Y lo que iría en contra de esos principios, el de celeridad también, porque sería un poquito más largo. Por otro lado, la bolsa de productos, aunque está regulada por el decreto 1082 de 2015, implica unos costos adicionales, como es el pago al corredor de bolsa, lo que haría que el valor del contrato se incrementara y no resultara la oferta más favorable para los intereses de la entidad, ni que se cumpliera pues el objeto del contrato. Bueno, tenemos la base normativa principal, que es el artículo segundo del literal C de la ley 1150, donde nos dice que la modalidad de selección de contratación directa será utilizada cuando se celebre un contrato interadministrativo entre entidades estatales cuyo objeto esté directamente relacionado con el cumplimiento de sus funciones. En este caso se da porque, ya como lo hablamos anteriormente, el cumplimiento del municipio es servir a la comunidad y satisfacer las necesidades. El municipio contrata a Encubar Huila, que es una entidad pública del Huila, que presta servicios de telecomunicaciones. El servicio contratado de Internet está directamente relacionado con el ejercicio administrativo del municipio. El contrato incluye el valor económico, por lo tanto se requiere publicar el proceso con oferta, aunque sin licitación ni selección objetiva, que es lo tradicional. Tenemos también la justificación normativa de la Ley 80 del 93, donde en su artículo 29 define el principio de selección objetiva como aplicable a los procesos competitivos. Cuando se trata de contratación interadministrativa directa, no hay pluralidad de oferentes ni se exige puntaje comparativo, ya que es una vinculación institucional entre entidades estatales. Y por último, tenemos el decreto 1082 del 2015, donde señala que la modalidad de selección de la contratación entre entidades estatales es la contratación directa. Y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el artículo en la misma, que dice que la entidad estatal deberá elaborar los estudios y documentos previos antes de iniciar cualquier proceso de contratación. En este caso vemos que el contrato señala que se publicaron los estudios previos, como lo vemos allí, donde se incluyó el análisis de la necesidad, o sea, se incluyó todo lo que se necesitaba para poder llevar a cabo los estudios y que la entidad cumpliera con estos requisitos técnicos. Vemos entonces en la diapositiva que se justifica que el servicio de Internet debe darse de manera ininterrumpida para prestar el servicio en las sedes administrativas, en los centros de atención de víctimas y pueda apoyar de mano y más fácil todos los procesos que se llevan a cabo para cumplir las necesidades y satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
En los procesos de contratación pública pueden surgir diversos riesgos que afectan la transparencia, la legalidad y la eficacia contractual. Para gestionarlos adecuadamente es necesario identificarlos con precisión, establecer medidas preventivas claras y poderlos así rápidamente solucionar. Uno de los riesgos más recurrentes es la falta de trazabilidad en la ejecución contractual, que en sí es la ausencia de registros que documenten el desarrollo del contrato. Esto puede deberse a la omisión de informes periódicos o de actas de seguimiento. Entonces, para prevenir esto, se debe designar un supervisor técnico que sea el encargado de elaborar esos informes detallados, que se carguen a la plataforma oficial como el SECOP 2 y junto con los soportes de pago y todas las actas respectivas que se hagan en la trazabilidad del contrato. Esto garantiza un seguimiento administrativo y también un control fiscal legal y evitar así posibles sanciones y riesgos jurídicos. Otro riesgo clave es la vulneración de normas legales o la omisión de los requisitos habilitantes. Esto puede ocasionar nulidades, sanciones, pérdida de recursos públicos y por ello es esencial que se implementen revisiones normativas constantes, jornadas de capacitación a las personas encargadas de los contratos, audiencias de análisis de riesgos antes de la adjudicación. Se debe integrar el equipo jurídico en todas las etapas del proceso. También puede presentarse poca claridad en las especificaciones técnicas del objeto contratado. Por ejemplo, la ausencia de medidas métricas que sean claras, los niveles de servicio, que estén estandarizados, que sean medidos y medibles. Esto implica una evaluación adecuada del cumplimiento y para mitigarlo, pues se deben incluir criterios de calidad de servicio, como la velocidad de respuesta, la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica. Todo eso va a permitir evaluar el desempeño del proveedor y poder hacer una asignación más eficiente. Respecto a la validación institucional del proveedor, es algunas veces frecuente omitir pruebas concretas de su capacidad para ejecutar el objeto contractual. La prevención requiere documentar en el SECOP 2 los análisis realizados, incluyendo la hoja de vida institucional, certificaciones técnicas y referencias previas que sean verificables. Va a permitir sustentar la idoneidad del contratista frente a posibles observaciones o señalamientos. Otro riesgo que se presenta cuando se utiliza de forma indebida la contratación interadministrativa, especialmente para evitar procesos competitivos. Entonces muchas veces es como por salir del paso, obviando obviamente muchas cosas y cometiendo muchos ilícitos o riesgos jurídicos, por decirlo así. Para evitar esto, se debe tener en cuenta que el objeto contractual esté directamente ligado a las funciones legales de la entidad contratada, con una justificación normativa clara en el estudio previo, que en este caso particular diríamos que está bien sustentado. Finalmente, es común encontrar cláusulas contractuales ambiguas o incompletas que generan interpretaciones erradas y vacíos en la existencia de obligaciones, que da pie para muchas cosas ilegales o transgiversadas. La medida preventiva es redactar cláusulas con obligaciones específicas, con condiciones de entrega, con mecanismos de garantía exigibles y realizar una revisión jurídica integral de la cláusula antes de la firma. Existe una sentencia similar, que es la sentencia del Consejo de Estado con radicado 68.001.2333, donde aborda el uso indebido de la contratación administrativa como riesgo. Esto como mecanismo para eludir la licitación pública. Obviamente es una licitación, es un medio más largo, más complicado, y lo cual vulneraría los principios de transparencia, de selección objetiva, de libre concurrencia.
En el fallo, la corporación enfatiza que la figura interadministrativa solo puede emplearse cuando el objeto contractual está directamente relacionado con las funciones legales de la entidad contratada, que en este caso fue muy acertada. De lo contrario, se iría a configurar una desviación de poder, una afectación al interés general, al restringir injustificadamente la participación de otros oferentes privados en los procesos contractuales. Esta jurisprudencia se ha convertido en un referente clave para delimitar el uso legítimo de convenios interadministrativos y exigir una justificación normativa clara en los estudios previos. Como conclusión, aunque los contratos interadministrativos permiten la contratación directa, deben cumplir los principios de planeación, debe estar muy bien planeado, de transparencia, debe estar todo publicado en el SECOP y de responsabilidad fiscal. La omisión de los estudios previos o garantías técnicas pueden derivar en hallazgos disciplinarios o fiscales o inclusive la nulidad del contrato. Gracias por su atención. Espero les haya sido de mucha ayuda y de mucha instrucción.